En vivo, en vivo, en vivo. Redes al aire por comunicación.com. Ideas por un mundo mejor. Redes, redes, redes. Enciende tus ideas. Al aire, al aire, al aire, al aire. Televisión online. Estamos de regreso ya en la línea telefónica nuestra amiga Erika Ruiz, con quien vamos a comentar algunas de las cuestiones importantes de esta semana en el mundo y en México. Erika, muy buenos días. Hola, buen día. Pues interesante el punto que me tratabas ahorita del tema del día de hoy, Erika. Y bueno, encantadísimos de estar conversando contigo en en este día tan especial de la libre expresión. Y pues bueno, para hacer honor a este día vamos a hablar de crisis política. Así es, el comentario que quería hacer hoy con ustedes tiene que ver con la nota que sale en El País sobre Islandia y de cómo están llevando a juicio a su ex primer ministro por la crisis económica. Cualquiera que haya ido a ver el documental de Dinero Sucio o que conoce bien cómo empezó la crisis económica de 2008 sabrá que Islandia, ese país pequeñito, desempeñó un papel importantísimo en esto de la crisis. ¿Por qué? Pues porque sus banqueros se volvieron locos haciendo operaciones todas electrónicas y demás, y jugándose hasta una cuarta parte del Producto Interno Bruto de Islandia en esas lides, y obviamente pues terminó esto en una enorme crisis que llevó a un país pues de los más prósperos que se conocían a tener que pedir la ayuda del Fondo Monetario Internacional. La crisis en Islandia continúa y obviamente pues se ha traducido en que les hayan subido los impuestos, que de por sí para estándares nuestros, como es el caso de México, son impuestos muy altos, porque Islandia pues no deja de ser un país que vive todavía con márgenes de estado de bienestar, y también, bueno, pues se ha traducido en un recorte de gasto público y pues una cosa que se parece mucho a lo que hicieron en Argentina en la crisis de principios de los 2000, en el que pues les han encerrado los ahorros a los islandeses, porque si los sacan de los bancos de plano se acaba la industria bancaria en ese país. Ahora, a mí me llama la atención esta nota porque quizás es una de las cosas que más se necesitan, no solamente en México, sino hemos estado viendo en todo el mundo, pues esto de que nuestros políticos y nuestras clases financieras y demás sean responsables frente a los ciudadanos, y cuando cometen errores y hacen barbaridades y son irresponsables, pues que paguen de alguna forma. Yo creo que esta es una demanda que al menos en México tenemos muy clara. Estamos todos en contra de la impunidad. Estamos viendo con el aniversario de la guardería ABC o con el caso de la marcha de Javier Sicilia, etcétera, pues que lo que estamos pidiendo es simplemente que alguien se haga responsable de las cosas que están pasando, y que sean las autoridades las que finalmente den la cara. Y en cambio, o sea, a diferencia de lo que está pasando en Islandia, donde finalmente es su primer ministro, el ex primer ministro, el que va a ir a juicio por su responsabilidad en la crisis, pues nosotros parece que no encontramos manera de llevar a nadie frente a tribunales para que pues finalmente se haga justicia y la gente se dé cuenta que desempeñar un cargo público no es solamente un día de picnic y un salario espectacular, porque es cierto que en México se pagan salarios que no se pagan en ninguna otra parte del mundo, sino que también va con una responsabilidad importantísima, y que cuando las cosas no salen bien, pues lo mínimo es dar la cara, uno pensaría, ¿no? Entonces me sorprende a mí el caso islandés por esto de decir, bueno, o sea, este señor no solamente renunció en el momento de la crisis, como hemos pedido en México desde hace ya mucho tiempo, y quizás la frase más célebre sea la de Alejandro Martí, de si no pueden, renuncien. Bueno, pues este señor renunció, pero ya no solamente renunció, o sea, no solamente pierde su puesto, sino que también pues ahora se le fincan responsabilidades penales, legales, y a las que pues tendrá que responder. Si es una venganza política o no, no lo sé, pero el tema es que cuando menos tanto banqueros como políticos en Islandia pues están enfrentando las consecuencias de lo que hicieron, ¿no? Claro, y es que
estamos muy acostumbrados a que los errores económicos, a que los errores de gobierno lo justifiquemos de una manera muy, muy ligera en México, por ejemplo, ¿no? Y bueno, qué bueno que estamos viendo un caso en donde sí se le está tratando de fincar una responsabilidad por todo el desastre que ocasionó esta irresponsabilidad, pero pues ahora imagina, esto es una cuestión meramente financiera. Ahora imagina tú qué pasaría en Islandia si tuvieran 40,000 muertos en un año, o en lo que iba del gobierno del presidente en turno, ¿no? O sea, y a mí, insisto, lo que me sorprende es la acusación que le hace la Fiscalía a este señor es por incumplimiento de sus responsabilidades y por negligencia grave. O sea, si nosotros tuviéramos un proceso similar, ¿cuántos de nuestros políticos no terminarían también en el banquillo de los acusados y procesados por esto de la negligencia? Yo creo que es una de las palabras más emblemáticas para definir lo que nos está pasando, es de no me importa, es una falta de cuidado, una falta de responsabilidad, una falta de ética absoluta en las cosas que se están haciendo desde el poder público. Y en ese sentido, creo que a mí lo internacional siempre me ha gustado, como saben, pero además creo que nos sirve para vernos en otros espejos y decir, caramba, pues a lo mejor la vía es por ahí también. De que tenemos que dejar de pensar que el que tiene un cargo público es así cercano al Tlatoani y es absolutamente intocable, y empezar a exigir como ciudadanía que francamente tener un cargo público es no solamente un privilegio, sino también una gran responsabilidad, y el que no la cumpla, pues lo siento mucho, pues tendría que pasar por un proceso judicial. En este caso los islandeses lo consiguieron echándose a la calle una cuarta parte de la población de Islandia, que pues es una población muy pequeñita porque el país es muy pequeñito, pero pues revela que también qué tanto está en manos de la ciudadanía el no dejarse y el no pensar, bueno, sabe que mire, fue una crisis gravísima, pues que el pueblo lo termine pagando, como hemos visto en nuestro propio caso tantas veces, ¿no? Y por otro lado, Erika, fíjate, una comparación ahí de conceptos, cómo contrasta por aquel rumbo hablando de negligencia y acá en el país se habla de una curva de aprendizaje. Es decir, allá se le dice con todas sus letras cómo es la negligencia, y aquí la justificamos con lo que decimos, bueno, esa es la curva de aprendizaje, y ahí a lo mejor a los 2 años ya puede el gobernante hacer bien su trabajo. Qué contradicciones, ¿no? No, digo, ¿cuál curva de aprendizaje? Ahora sí que sabe que no tenemos tiempo para curvas de aprendizaje. Creo que no tenemos tiempo ni ya nos queda hígado como ciudadanía para seguir escuchando las barbaridades que seguimos escuchando de los funcionarios públicos, desde el término daños colaterales, que no puede ser más que ofensivo, hasta las frases absolutamente incongruentes de un secretario de Hacienda como Cordero, que parece que ya lo hace a propósito. Yo no puedo pensar que alguien que vive en este país, que gobierna en este país y que tiene esa enorme responsabilidad sea capaz de decir las cosas que dice, porque ya francamente suena a choteo, y es cuando uno piensa, híjole, pues como que les damos demasiadas prerrogativas, como que les damos demasiado espacio, ¿no? Y finalmente no deberían sentirse ni remotamente superiores, finalmente están ahí haciéndole, cumpliendo con, insisto, algo que debería ser un honor, poder gobernar en un país como este, y deberían estar al servicio de la población, no en estas cuentas locas que hacen con estas frases absolutamente dolorosas para la mayoría de la población, y siendo absolutamente irresponsables. O sea, es como si no vivieran aquí. Llega un punto en que uno piensa, bueno, esta persona en algún momento ha pasado por partes de este país que hemos visto todos, o no. Sí, pues de plano se ve una especie de esquizofrenia en las declaraciones de nuestro secretario de Hacienda, y ya hoy llegué a pensar que era parte de una estrategia para posicionarse, porque dije, bueno,
a lo mejor escogió la peor manera de posicionarse, pero lo está haciendo. Entonces ya uno no sabe a estas alturas del partido si es una estrategia política o de plano es pues un dislate tras otro. Yo me inclino por lo segundo, ¿verdad? Pero ya tanta recurrencia... Pero pues... yo creo que también tiene que ver con lo mucho que se ha devaluado la política en este país. Por ejemplo, en este país y en el mundo estamos viendo, insisto, lo que nos está pasando a nosotros, y no que sea consuelo, pues les está pasando a otras tantas sociedades, nada más que hay otras sociedades que se sienten mucho menos desprotegidas que la nuestra y mucho más empoderadas y que saben que tienen un poder al reclamar y al no dejarse finalmente, ¿no? Es muy triste que sociedad y clase política o sociedad y clase económica se tengan que enfrentar, pero llega un punto donde, bueno, pues alguien tiene que poner el alto y finalmente pues tendrán que ser las mayorías las que lo pongan. Y en ese sentido, pues, ¿sabe qué? Si usted quiere hacer carrera política y a usted le parece que esta es la manera de posicionarse, pues discúlpeme, le explico que desde su puesto como secretario de Hacienda usted no puede seguir diciendo esas barbaridades, por Dios. Claro, y aquí pues vemos que la exigencia por parte de los ciudadanos se va haciendo cada vez mayor. Tenemos pues la mira puesta en este movimiento de Javier Sicilia, pero pues también es momento de empezar a expresarnos todos, ¿no, Erika? De hacer una masa crítica que ya no permita este tipo de situaciones y pues bueno, poder aspirar a ser un país como Islandia en un mediano o largo plazo. Sí, yo creo que aquí la clave es, no pensarnos como víctimas, que es una de nuestras grandes salidas como mexicanos, pensarnos como víctimas eternas. Todo el mundo nos oprime el gobierno, nos oprime el exterior, nos oprimen los sindicatos. ¿Saben qué? Basta ya de ser víctimas, somos responsables de lo que nos pasa y como tales, pues empecemos a movilizarnos y empecemos a decir que no estamos de acuerdo, que no nos parece y que no vamos a seguir aceptando ni que se burlen de esta manera, ni de que se hagan de la vista gorda, se hagan los suecos, como dice el dicho, y no den la cara para enfrentar responsabilidades que finalmente pues son atribuibles a estos políticos y a esta clase económica que tienen a un país tan rico, tan grande, tan significativo como este en las condiciones que lo tienen. Así es, Erika. Pues muchas gracias por tu comentario. Siempre es bueno conocer al mundo para poder hacer una comparación de cómo andamos, y creo que el día de hoy has dado en el clavo para decir pues hacia dónde tenemos que ir en materia de impunidad, en materia de pues también otra de las exigencias de este movimiento de Javier Sicilia es terminar con el fuero de los funcionarios y de los diputados, de los legisladores en general. Y pues creo que hacia allá vamos apuntando y pues ojalá y podamos empujar todos, ¿no? Ojalá que sí. Les dejo un abrazo grande y que tengan muy buena semana. Igualmente, Erika, mucha suerte. Chao. Gracias. Bien, pues estamos ya en esta fase, en esta tercera fase que acabamos de terminar con nuestra amiga Erika Ruiz. Vamos a un pequeño corte y volvemos con nuestro amigo Alberto Cerdán y después estaremos con Jesús Robles Malof, quien está también en la caravana, y en unos momentos más regresamos. Estamos en vivo, en vivo, en vivo. Redes al aire por comunicación.com. Ideas por un mundo mejor. Redes. Enciende tus ideas. Al aire. Televisión